1, 2, 3. Madre mía, la de polvo que tiene este micrófono. Bienvenidos al podcast de Ardilanac. Hola, hola. Yo creo que para estas alturas del partido, más de uno de vosotros había tirado la toalla con que yo volviera a retomar alguna vez este podcast. Han pasado 2 años. Bueno, realmente han pasado 2 años. Desde que publiqué el último capítulo, que fue el único capítulo que tuvo la temporada 5. Sabéis que dejé de publicar el podcast porque estaba muy quemada con él. Dentro de mi ilusión estaba que alguien tomase el relevo, que alguien decidiese que ya que yo no estaba iban a hacer el mismo podcast y que alguien pudiera ser el supply de historietas, tecnicismos y demás zarandajas textiles. 2 años me habéis tenido esperando, y nada. Así que he dicho, bueno, después de 1,5 millones de indirectas, no indirectas, directas a la yugular y demás, después de Sevilla Teje me prometí a mí misma sentarme y empezar a grabar en serio. Antes de irme a Sevilla grabé un trocito para el podcast. No va a salir justo en este, probablemente saldrá en el siguiente, pero que sepáis que para cuando me fui a Sevilla ya estaba barruntando la posibilidad de retomarlo y el mero hecho de que después de 2 años sin grabar podcast, no podcast porque está perdiendo el hilo, pero sin grabar el podcast de Ardilanac, que todavía haya gente que lo recomiende, que todavía haya gente que me reconoce por la voz. ¿No sabéis lo que me alucina? Cuando estoy en una feria, en un festival o en una cosa por el estilo, abro la boca y alguien se para, se da media vuelta y me dice, eres Miren. O sea, en el momento me suele costar mucho expresarlo, pero me sueléis dejar patidifusa. O sea, que seáis capaces de reconocerme por la voz es algo que me alucina. Eso significa que me habéis oído más de los 63 capítulos que tiene el podcast. Eso significa que aquí hay alguien que está desgastándome los capítulos. Muchísimas gracias. En el fondo vuelvo a hacer esto por gente como vosotros. Realmente esto es para que Olatz deje de ponerme ojitos los viernes por la tarde. Pero nada, coñas aparte, al final una de repente fregando. Ya sabéis que a mí todas las maldades se me ocurren fregando, como decía Agatha Christie, y son muchas horas de fregar y decir, Dios, tendría que retomarlo. Tendría que retomarlo. Tendría que retomarlo. Bueno, pero ya lo hará alguien. Y al final decir, venga, es que si no lo haces tú, ¿quién lo va a hacer? ¿No? Así como Han Solo, ¿no? O sea, si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Que sepáis que estaba a punto de empezar el capítulo con la canción de Eminem de Guess Who's Back, Back Again. Lo que pasa que no tengo voz. Pues sí tengo voz porque me estáis oyendo, pero os estaréis dando cuenta de que tengo la voz tocada. Yo creía que tenía un catarro y resulta que lo que tengo es un ataque de alergia monumental. Pero ya estoy volviendo a mis seres. Espero que os guste. He cambiado algunas cositas en el podcast. Ahora cada sección tiene una pequeña entradilla. Así sabéis cuando voy cambiando de tema en tema. He decidido quitar la música de fondo. Pero sí que es verdad que las entradillas de cada sección tendrán entrada y salida, o sea, tendrán musiquita para que así sepáis que cambiamos de tema. Y bueno, en un principio retomo esto con 1, 2, 3, 4, 5, 6 secciones. Hay grabadas como 1 hora y pico. No de cada sección, que nadie se venga arriba. Pero hay como 1 hora y pico de podcast, que espero que os guste y ya retomaré mis filípicas de introducción. Ya sabéis que mis introducciones eran infames por durar hasta 10 minutos cuando había algún tema que me sacaba de mis casillas. Sí que es verdad que llevo una temporada que soy muy tranquilita yo.
que no estoy exaltándome por demasiadas cosas. Yo qué sé. O sea, me exalto fuera de casa. Entonces no necesito el podcast para desahogarme. Así que nada, disfrutad de esta especie de ave fénix y nos vemos en el siguiente podcast. Así que hasta luego. ¿Sabías que hoy, en esta sección de Una pequeña curiosidad, vamos a hablar del Dress Act de 1746, también conocida como la Acta del Desnudamiento? No sé cómo traducirlo, disclothing, pero es básicamente un acta de proscripción que entró en vigor el 1 de agosto de 1745, que hizo que llevar el Highland Dress, que incluye el kilt, tanto por hombres como por chicos, chavales, muchachos, en Escocia y en las Highlands, especialmente desde Perth hasta Dumbarton en el oeste, ilegal. De aquella vez que los ingleses intentaron obligar a los escoceses a llevar pantalones. Esto se debe a que entre 1689 y 1746 da lugar, ocurren las rebeliones jacobitas. Fans de Diana Gabaldon sabéis a qué me refiero. Obviamente esta rebelión jacobita encontró la mayor parte del apoyo en los clanes escoceses y esta acta fue parte de una serie de medidas que intentaban controlar a los clanes, de meter a los clanes en vereda, básicamente. Se permitió una excepción de llevar el kilt a los regimientos de las Highlands del ejército junto a los veteranos de estos regimientos que habían servido en actos militares. O sea, si habían servido en el ejército británico, tenían permiso para llevar el kilt. El resto de los escoceses, de los clanes escoceses, no. También estaban exentos de esta acta lo que se conoce como la landed gentry. O sea, no la nobleza, pero sí la gente con tierras y con chines. La ley fue abolida en 1782 y para ese tiempo ya los kilts y los tartanes no eran la ropa de diario de las Highlands. En cuestión de 2 años, los aristócratas de la zona crearon la Highland Society of Edinburgh, a la que siguieron otros clubs que intentaron promover el uso general del antiguo traje de las tierras altas de Escocia. Esto se hizo para intentar recuperar lo que ellos mismos habían perdido. Y es de estos grupos como la Highland Society y demás que tenemos más o menos un registro de los diferentes tartanes, de los diferentes clanes y demás, aunque los que os dediquéis a la historia y a la arqueología y demás sabréis que muchos de esos son invenciones victorianas, por decirlo de alguna manera. Algún día me meteré más a fondo con el tema de los tartanes, pero hoy estamos hablando solo del momento en el que estuvo prohibido llevarlos. Esta acta de abolición y proscripción de la Highland Dress decía lo siguiente, que desde este primer día de agosto del año 1747, ningún hombre o niño dentro de la parte de Bretaña llamada Escocia, otros que no sean aquellos empleados como oficiales y soldados de las fuerzas de su majestad, deberán, en cualquier pretexto que sea, llevar o poner las ropas comúnmente llamadas ropas de las tierras altas. Esto es, nada de plaid, filabeg, kilt corto, trouser, shoulder belts o ninguna otra que tengan la particularidad de pertenecer al traje de las tierras altas, y que ningún tartán o tela con colores de clan pueda ser utilizada para las grandes chaquetas o para la ropa exterior.
Si alguna de estas personas presumiese de hacerlo después de este primer día de agosto, de llevar o ponerse dichas ropajes o una parte de ellos, esta persona sería encontrada en ofensa. Para la primera ofensa sería encerrado en prisión durante 6 meses. En la segunda ofensa sería transportado a las plantaciones de Su Majestad al otro lado del mar y quedaría en este espacio durante 7 años. O sea que si te ponías el kilt y te pillaban la primera vez eran 6 meses en la cárcel, si te volvían a pillar una segunda vez, te ibas 7 años de esclavo a las colonias. Y cuando hablamos de las colonias allende del mar, no estamos hablando de Estados Unidos, o no hablamos solo de Estados Unidos, hablamos también de Australia. Os recuerdo que Australia durante muchísimo tiempo fue colonia penal. No hay una isla entera del tamaño de Australia, colonia penal, para que os hagáis una idea. El 1 de julio de 1782, por asentimiento real o por consentimiento real, se cancela esta acta de prohibición de llevar el traje de las tierras altas y se lanza una proclamación tanto en gaélico como en inglés, porque los escoceses algo saben hacerse, es hacerse los sordos, que decía: escuchen, señores. Efectivamente, esto empieza con un listen, men. Llevamos esta proclamación ante todos los hijos de Gael y el rey y el parlamento de Bretaña han para siempre abolido el acta contra el traje de las tierras altas que cayó sobre los clanes al principio del año 1746. Esto debería de llevar mucha jolgorio a cada corazón de las tierras altas. No estáis obligados a llevar el poco masculino traje de los hombres de las tierras bajas, para que luego digan que las faldas son femeninas. Y así declaramos que todo hombre joven o viejo del pueblo llano o gentil que pueda usar y llevar los truis, el kilt pequeño, la chaqueta, la striped hose, así como el plaid con cinturón, sin miedo a las leyes del reino o a enfadar a sus enemigos. Oye, ¿habéis aprendido algo más pequeño? Un puntito sobre por qué durante un tiempo en Escocia no pudieron llevar kilt. ¿Y por qué por culpa de esta prohibición se perdió la costumbre de utilizar el kilt como ropa de diario? Porque en cuestión de 36 años se llevaron por delante a la generación que estaba acostumbrada a utilizarlo todos los días y que las generaciones posteriores se acostumbrasen a los pantalones, aunque, como les ponen aquí muy amablemente, ya nos tienen que llevar el poco masculino traje de las tierras bajas. En fin. Ay. Conceptos y contextos. En esta nueva etapa del podcast he decidido empezar por una de las culturas una de las culturas que más me han llamado la atención desde siempre, que es la japonesa, y en concreto con una parte de su cultura estética conocida como Iki, que es algo que probablemente a todos nos haya llamado la atención sobre los japoneses. Iki, que se puede traducir así a lo bestia, porque obviamente las traducciones del japonés son muchísimo más útiles que todo esto, significa chic o estiloso. Es un ideal estético japonés que habla de despliegues de gusto o riqueza bastante atenuados, o sea, con un énfasis en que a primera vista no parezca que tienes mucho dinero y que sí que se ha hecho un esfuerzo para aparentar que tienes estilo. Parece ser que se originó entre las clases mercantiles de Edo, que si no estáis un poco puestos en historia japonesa, Edo es el nombre antiguo de Tokio, en el periodo Edo japonés. El periodo japonés es el que coincide con el declive imperial y el ascenso del shogunato Tokugawa. Que esto a vosotros no os dice nada. Pero si habéis visto Shogun en Disney Plus, en todos estos meses que no nos hemos escuchado,
Que sepáis que el personaje al que alude la serie, ese shogun, es el primer shogun de la dinastía Tokugawa. Pero el periodo Edo es un periodo que está dominado por la clase mercantil y samurái. La clase noble, los nobles se convierten en una especie de muñecas de museo, por decirlo de alguna manera, empezando por el emperador, que queda relegado en Kioto a un aspecto extremadamente ceremonial y no mandaba prácticamente nada. Pero el caso es que en esta época las clases mercantiles de Tokio, digamos que deciden subvertir las limitaciones de ropajes de clase, porque las leyes suntuarias eran algo que existía en Japón, había colores que solo se podía poner la familia imperial y cosas aquí. Pues entonces, con este estilo del Ikki, la clase mercantil decide subvertir esta especie de estética de clase, utilizando como expresiones la riqueza material que habían formado y trasladándola a un lenguaje estético específico que estaba dedicado solo a su propia clase, o sea, se entendían entre ellos, por decirlo de alguna manera. Muchas veces en el oeste entendemos mal esta estética como el arquetipo de la estética japonesa, y luego cuando llegamos a Japón nos encontramos con un templo budista y decimos: ¿dónde está el zen que yo había estado viendo? Esas líneas limpias que no tienen apenas nada. No, esa especie de estereotipo que tenemos del estilo japonés es el Ikki, pero es un estereotipo, ¿vale? No es el arquetipo estético japonés. Hay más, hay diferentes tipos, arquetipos estéticos japoneses. Pero sí que es verdad que es precisamente uno de los estilos estéticos que más nos suele llamar la atención y que más solemos asociar con Japón. Tanto las geishas como los kimonos, junto con otros aspectos culturales, parece que han sido lo que más ha influido el Ikki y más influencia y más han desarrollado el Ikki, y a día de hoy siguen siendo la máxima expresión de este ideal estético. Durante el periodo Edo se pasaron una cantidad de edictos que, por parte de la clase regente, que eran los samuráis, restringiendo ciertas expresiones de bienes materiales, o sea, de riquezas personales, etcétera, etcétera, para aquellos que oficialmente estaban por debajo en la jerarquía social. Ya os he dicho que durante el periodo Edo los grupos que mandan son los samuráis y los comerciantes, y que los nobles están prácticamente desaparecidos, y eso era lo que ocurría de facto. Pero en teoría todavía la escala social estaba muy, muy, muy definida sobre a qué escala pertenecías, a qué parte podías pertenecer. Si eras samurái, si eras mercader, había unos que eran todavía más bajos incluso, etcétera. Si trabajabas con tus manos, estabas en un o sea, haceros a una idea de un sistema de castas directamente, ¿vale? Entonces, la clase samurái, que eran los que mandaban en aquel momento, porque estamos hablando de un shogunado, a pesar de que técnicamente era un imperio, estamos hablando de un shogunado, se sacaron de la manga este tipo de restricciones para que la gente de clases más bajas no pudiera hacerse pasar por una clase que no es la suya. Esto lo hemos visto en todas partes. Los edictos sobre los vestidos tenían bastante poco impacto en lo que eran las clases trabajadoras, porque digamos que tenían muy poco acceso a la cantidad de dinero que hacía falta para comprarse un kimono de seda, por ejemplo. Comprarse un kimono nuevo de seda era un pastizal, y la clase trabajadora bajo ningún concepto tenía la posibilidad de comprarse un kimono de seda. Pero las clases mercaderes, que socialmente estaban en una escala baja, pero monetariamente llegaban a ser incluso más poderosas que algunas familias samuráis, eran las que más sufrían este tipo de leyes. Y fueron socavando poco a poco este poder de la clase samurái hasta controlar prácticamente toda la economía japonesa y, como quien dice, estrangular a la clase samurái. Es parte de esta actitud de diferenciarse de la clase samurái lo que les lleva a desarrollar el Ikki como una expresión de algo que en aquel momento era bastante underground, que era el reconocimiento de la riqueza de la clase mercantil.
era muchísimo más sencillo obedecer las leyes. Era muchísimo más seguro obedecer las leyes. La clase samurái no se andaba con chiquitas con estas cosas. Era absurdo intentar comprarte un kimono de seda de los que no te correspondían por tu clase porque te podía llevar a una ejecución, ¿vale? Lo que hicieron fue utilizar el Ikki como una especie de aviso entre ellos y una especie de organizar una especie de neojerarquía dentro de su propia escala social. O sea, dentro de la propia para el propio grupo de mercaderes utilizaban el Ikki para saber quién tenía más dinero que otros, tal, no sé qué, no sé cuánto. O sea, no hacían un flagrante despliegue del dinero que tenían. Pues lo dicho, es que corrían también peligro a que les confiscasen el dinero, sino que las casas de los mercaderes solían tener un exterior muy, 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 muy sencillo y en cuanto cruzabas la puerta te encontrabas con la cueva de Alibaba llena de tesoros, ¿vale? Ellos probablemente vistiéndose llevarían un kimono de lana muy muy sencillo o de colores muy simples o extremadamente sobrios, pero probablemente el forro sería la más exquisita de las sedas. Entonces, esa opulencia se canalizaba hacia detalles sutiles. Y así de esta manera se separaban de la clase samurái y de las clases trabajadoras inferiores porque ambas clases no tenían Ikki. La primera, porque tenían una forma de desplegar su riqueza que no tenía nada de sutilidad. Vosotros si veis un templo budista dedicado a un shogun, flipáis con los colorinchis. Así, hablando mal y pronto, flipáis con los colorinchis. Nada que ver con estas cosas así de budismo zen, todo muy simple. No, no, no. Cuanto más rojo y más colorín, mejor. Entonces, no tenían ningún tipo de sutilidad a la hora de mostrar su dominio social. Y obviamente la clase trabajadora no tenía acceso al dinero que hacía falta para conseguir comprarse uno de estos kimonos aparentemente sencillos con la seda más exquisita por dentro. A pesar de esto, el Ikki sí que llegó a permear hacia la clase guerrera. Los samuráis son la clase guerrera, ¿vale? Consiguió permear hacia la clase guerrera especialmente no en la parte tanto estética, sino en la parte más moral de ejemplificación del Ikki. Normalmente a través de ideas de una manera de ser directa, aunque estilosa, con un carácter cortante que no tenía no tenía en cuenta las circunstancias, siempre era igual, le daban igual los sentimientos individuales o romper el corazón por el camino. Hay muchísimas historias de esta época de guerreros Ronin que prefirieron seguir el giri, que es el deber, sobre sentimientos personales de dolor y tormento, que es el ninjo, y es probablemente uno de los leitmotiv más habituales de las historias del kabuki, que es una forma de teatro que se desarrolla alrededor de la clase mercantil y digamos que de la clase baja de los samurái. En Japón ya sabéis que hay dos tipos de teatro, uno es el no y otro es el kabuki. El no está más asociado a la vida a la corte imperial, es como más... Son muy diferentes. El kabuki es mucho más ruidoso, es mucho más dinámico y en Kioto, por ejemplo, cuando estuvimos nosotros de visita nos explicaron que los distintos distritos de geishas siguen distintas escuelas de danza. Algunas se basan en las del teatro no y otras se basan en el teatro kabuki. Personalmente mi barrio de geishas favorito es Pontocho, se basa en el kabuki. Es un barrio como menos estirado, por decirlo de alguna manera. A las geishas, que personalmente me suele poner un poco de los nervios utilizar el término geisha. Si me conocéis un poco, habéis oído las 5 temporadas anteriores del podcast y alguna vez hemos caído en Japón, sabéis que prefiero utilizar el término del Kansai-ben de geiko, de mujer de las artes, en vez de geisha. Me gusta más el ko, geisha. Hay una sutil diferencia entre uno y otro. Que bueno, se considera a las geiko el epítome del Ikki. No solo porque tiene un aspecto que contrasta y una apariencia bastante más suave
que el de las cortesanas, y es porque las geiko aparecen en esta época como compañeras de las oiran, que son estas cortesanas. El vestido de las cortesanas siempre es muchísimo más llamativo, tienen 58.000 peinetas en el pelo, unos kimonos súper llamativos, el obi atado delante, unos obis enormes, unas getas, las getas son las sandalias, que si no miden palmo y medio no miden nada, y las geikos al lado de eso llevan unos peinados muchísimo más sencillos, con apenas peinetas, kimonos muy sobrios, muchas veces negros. Y en general eran como, se fundían un poco más con el fondo, porque normalmente una geiko era una artista o bailarina o cantante o que tocaba algún instrumento que acompañaba a una oiran cuando esta oiran, que es una cortesana, que sí, estas sí se acostaban con la gente, hacían su trabajo. Digamos que la geiko era el entretenimiento previo a pasar por la cama de la oiran. Un nombre tradicional que se ha dado a los barrios del placer de la época es Keiryukai, que es el mundo de las flores y los sauces. Describía tanto a las cortesanas, que son bellas y fugaces como las flores, como a las geikos, que son los sauces que se mueven siguiendo el viento pero nunca se rompen. Una oiran podía caer en desgracia y demás, pero una geiko siempre se mantenía pura y no pura en plan, ya me estáis entendiendo. Eran diferentes. A una geiko no se le pedía acostarse con ella. Y también las geikos eran como la encarnación de la lealtad a sus patrones, porque una geiko era leal a los hombres que la contrataban, no como las cortesanas, que se acostaban con cualquiera que pudiera pagar por ellas. Una geiko podía llegar a servir a un solo patrón durante toda su vida, toda su carrera, no llegando a acompañar ni a entretener a ningún otro hombre. Este concepto se volvió algo tan intrínseco con el mundo de las geikos que había barrios enteros de geikos. En Kioto hay 5, creo que en total eran 7, pero ahora mismo hay 5, que había barrios enteros que un grupo político apoyaba un barrio y no aparecía por otro. Y eran como facciones opuestas entre las propias geikos y demás. O sea, para que veáis hasta qué extremos podía llegar el tema. De nuevo, las geikos junto con los ronin se convierten en uno de los temas más habituales del teatro kabuki, que obras de teatro que giraban en torno al deber sobre los sentimientos de cada uno. Y el término iki se hizo conocido entre los círculos intelectuales modernos a través del libro La estructura del iki, escrito en 1930 por Kuki Yuzo. A día de hoy el término iki se suele utilizar tanto a la hora de escribir como a la hora de hablar sobre ello, como algo que tiene un efecto largo en el desarrollo y continuación de la estética japonesa en el mundo moderno. O sea, es algo que el iki a día de hoy todavía existe. O sea, es algo que viene desde la época de los samurái, pero que todavía se sigue utilizando. Aunque no se lo considera exclusiva de otras categorías de la estética, de conceptos estéticos japoneses como el wabi-sabi, que es esta que dice que todas las cosas son trascientes, o sea, las cosas son imperfectas, impermanentes e incompletas, que es algo que el wabi-sabi es algo que es un concepto muy habitual en la estética japonesa. No son, ni se excluyen entre ellas, ni son una necesariamente, tienen que ir de la mano de la otra, ¿vale? Funcionan incluso por separado. El iki se considera como una expresión de simplicidad cuidadosamente calculada. La idea de que la apariencia mundana tendría que ser considerada iki en el contexto de la comprensión del que ve el esfuerzo que ha llevado la persona que lo lleva para conseguir ese resultado. O sea, lo que ahora le ha dado por a la gente por decir quiet luxury. Vamos tarde hasta con esto. El quiet luxury, esa idea es esto, es el iki. El iki también, digamos que guarda los ideales de espontaneidad y originalidad y se considera estiloso ser espontáneo y
y despreocupado, aunque se haya llevado a cabo un esfuerzo enorme para parecer que uno es espontáneo, para que todo parezca espontáneo, realmente te lo has estudiado y te lo has calculado al milímetro. También habla de una ausencia de autoconsciencia, de considerarse natural y casualmente chic como conceptos para ser considerado iki. Eso que aquí en Europa llamamos la elegancia natural. Esta gente que se ponga lo que se ponga siempre va a parecer chic. Esa idea que tenemos de una mujer francesa, me vais a perdonar, pero es bastante parecido al concepto. Y aunque a día de hoy el iki parezca la antítesis de otras estéticas japonesas que hemos recibido más hacia la edad moderna, como el kawaii, el visual kei y todas estas cosas que son extremadamente barrocas, o muy cookie. Kawaii significa cookie, pero cookie no de galletita, cookie de cookie en castellano, ¿vale? ¡Ay, qué cuco! Pues eso es kawaii. Por explicarlo de manera, la estética es esta estética de las elegant lolita y todo esto. A veces el iki puede llegar a utilizar este tipo de expresión estética, ¿vale? En cuanto a esa espontaneidad y falta de autoconsciencia. Por contra de lo que a veces suele pensar la gente, el iki no se utiliza para describir los fenómenos naturales, pero puede expresarse en forma de apreciación hacia la belleza natural o hacia la naturaleza de los seres humanos. El escritor Haruki Murakami es considerado, se le considera iki, una de las expresiones del iki, por su forma de escribir. En contraste, Yasunari Kawabata, que es otro de estos grandes autores japoneses, bueno, que Kawabata ya lleva una temporadita enterrado, pero bueno, es otro de estos grandes autores japoneses, se le considera más fuera del iki porque su estilo es mucho más poético y se centra mucho más en el interior complejo de sus personajes y digamos que se alinea más con el wabi-sabi que con el iki. Como ya os he dicho antes, el wabi-sabi y el iki no son... uno no es un rechazo del otro, no tienen por qué ir obligatoriamente juntos, pero sí que tienen cierto contraste el uno con el otro. Así que bueno, ahora la próxima vez que os encontréis con este concepto en alguna revista de estilo, algún vídeo de estilo o alguna cosa por el estilo, he utilizado la palabra estilo 3 veces seguidas, ya sabéis de dónde viene, ya sabéis cuál es la historia y ya sabéis cuál es el trasfondo real de esto. Porque en Occidente muchas veces tenemos tendencia a coger filosofías extranjeras, quitarles el trasfondo y quedarnos solo con la parte superficial. Y quería pues enseñaros un poquito de dónde viene todo esto y cómo en cierto punto esto que ahora el iki, que nos parece tan extremadamente tradicional japonés, realmente fue una pequeña forma de revolución contestataria contra la clase dirigente. Ingeniería no, pero casi. Ya sabéis que, como hilandera, una de mis grandes obsesiones es la torsión. He llegado a dar charlas de 40 minutos sobre la torsión. Así que bueno, he pensado que mejor cosa para volver al podcast que hablar de una de mis grandes obsesiones en esta sección de técnica. La torsión, si nos atañemos a su definición, es los giros en espiral que recibe el hilo para mantener juntas las fibras u otros hilos. O sea, lo que hacemos o con el uso o con la rueca cuando tenemos una fibra o unos cabos y los queremos juntar juntos. Podemos clasificar la torsión siguiendo dos parámetros. Uno es en qué dirección se mueve la torsión y otra es la cantidad de la torsión. ¿Qué es esto de la dirección de la torsión? No es que la torsión vaya para arriba o para abajo. Esto es eso que igual os suena, igual oís campanas, no sabéis dónde, pero igual os quiere sonar si habéis oído alguna vez hablar de la torsión en S y la torsión en Z.
Esto de S o Z, que de buenas a primeras os puede parecer algo que no tiene ni pies ni cabeza, lo tiene. Quiero que ahora mismo vayáis a coger el hilo que tenéis entre manos, lo estiréis entre dos dedos y intentéis ver las diagonales que hace. Me da igual que sea plegada a no sé cuántos cabos o sea un solo cabo, sea un single. Bueno, si estáis tejiendo con un lopi, no, gracias. O sea, no nos vale. Así que por Dios, coged otra madeja. Pero coged cualquier madeja. Lo que quiero es que miréis esa diagonal que dibuja el hilo y me digáis si seguís el trazo de esa diagonal dibujáis una S o una Z. Por eso, hay dos posibilidades. La dirección con la torsión que va a la izquierda o la torsión que va a la derecha. Los plegados también pueden tener, ya sabéis, dos direcciones. La torsión en S, se dice que un single o una fibra o un hilo tiene una torsión en S cuando esta torsión está inclinada en el eje formando la posición central de la S. O sea, la diagonal va de izquierda a derecha y la torsión en Z es lo mismo, pero la diagonal va de derecha a izquierda. Tan simple como eso. Y dirás, miren, a mí esto me importa un bledo. Pues no, te debería importar un poquito más de un bledo, ¿vale? Porque esto puede influir en cómo se comporta el hilo en tu mano cuando tejes o cómo se queda el hilo cuando tejes. Porque, por ejemplo, si tú lo que haces es ganchillo, te viene mejor que la torsión final sea en Z. ¿Qué es esto de la torsión final? Un hilo puede tener varias torsiones diferentes, porque por ejemplo podemos tener la torsión del single, ese single puede estar plegado con otro junto y luego esos dos singles plegados juntos pueden estar plegados juntos con otro montón de singles plegados juntos, como sería un hilo multiply o de múltiples plegados. Con los plegados me meteré en el siguiente podcast, ¿vale? Pero por ahora, suspensión de la realidad y os creéis lo que yo os diga. Pero la torsión final es la torsión que tiene al final, la torsión que tú ves cuando sujetas el hilo, miras el hilo y dices, vale, este hilo, las diagonales dibujan una S, este hilo, no me estáis viendo con un hilo en la mano, este hilo dibuja una Z del zorro. Pues eso, si eres ganchillera, lo que te viene mejor es que el hilo, la torsión final sea en Z, ya que al hacer ganchillo se va añadiendo una sutil torsión en Z. Con una torsión final en S, como vamos metiéndole torsión en Z al ganchillar, podemos ir perdiendo torsión por el camino. Entonces, si tenemos un hilo que tiene poca torsión, de repente nos podemos encontrar que esa torsión final es poca y nos encontramos de repente con algodones que se nos deshilachan, que de repente ¡pum!, se abren mogollón y irrita muchísimo. Por contra, con el punto, depende. Con el punto, si tejes al estilo inglés, o sea, sois de los que lleváis el hilo en la mano derecha y lo lanzáis, bueno, eso sería sword thrower, pero bueno, si lleváis la mano en la mano derecha, el hilo en la mano derecha, tejéis a estilo inglés y eso también añade torsión en Z. Pero en continental lo que se hace es añadir la torsión en S, en el lado contrario. Entonces eso también puede indicar por qué a veces a los que tejemos a la inglesa se nos enrollan los hilos sobre sí mismos. Esos momentos que nos habrán pasado a todos, especialmente si tienes un hilo que es un poco energético, que tienes que acabar colgando las agujas y el hilo, por lo menos los que tejemos con agujas circulares, que acabas colgando del hilo cual araña y dejas girar tus calcetines en el aire porque se te estaba enrollando el hilo sobre sí mismo, y el problema de que el hilo se enrolle sobre sí mismo es que se aprieta y no quedan igual los puntos. Pues eso se debe precisamente a que rara vez nos fijamos en la torsión final. Otro aspecto que puede influir en la torsión de nuestro hilo es a la hora de ovillar o bolear, que si lo sacas de la ovilladora y el hilo tiende a estar como muy energizado y enrollarse mucho sobre sí mismo, cambia de dirección, por Dios. Ovíllalo otra vez en dirección contraria, por favor. Otra forma de clasificación suele ser utilizando la cantidad de la torsión, como os he dicho antes. Y esto va desde una torsión 0, que hace que el hilo no tenga nada de TPI. TPI es twist per inch.
Ya sabéis que a las hilandesas nos gustan mucho los VPI, los Vraps per inch, pues también nos gustan mucho el twist per inch. Esto es lo que nos va a decir la cantidad de energía que tiene un hilo. Un hilo con torsión cero tiene cero de energía, no tiene torsión, no hay diagonales en ese hilo, como en los Lopis o los Manchelopis de Wool Dreamers. Son hilos que no tienen torsión, entonces tú como pegas un tirón muy fuerte, ni siquiera tienes que tirar un tirón muy fuerte, perdón, se te deshace. Una torsión muy baja está entre los 3 y 5 torsiones por pulgada y estos son hilos que tienen muy poca energía. Cuanto menos energía tiene el hilo, más caída tiene. Entonces muchas veces, por ejemplo, yo como hilandera, cuando hilo un lace para plegarlo, para hacer chales, aunque a los singles sí les meto un poquito de energía porque estoy intentando que mi hilo final sea un lace, entonces necesito un poco de energía para que el hilo se mantenga fino, a la hora de plegar utilizo una torsión baja. O sea, que como mucho en una pulgada haya 3 o 5 vueltas, 3 o 5 diagonales. Una torsión baja, entre 6 y 8 torsiones por pulgada, lo que hace es permitir que el hilo tenga volumen. Entonces, si estamos hilando en Woolen, ya os hablaré de esto. Si sois nuevos en el podcast, acabáis de llegar, es la primera vez, no os habéis oído ninguno de los 60 y pico capítulos anteriores, creo que en algún momento hablo del Woolen y el worsted. Creo que mínimamente en Conoce a tu ovillo. Pero ya os hablaré de esto también en algún momento. El caso es que una torsión baja lo que permite es que estos hilos que están cardados de tal manera para que tengan cuerpo, tengan más espacio para coger cuerpo, porque claro, cuantas más veces torsiona sobre sí mismo y demás, menos espacio tiene para moverse la fibra. Una torsión media, que sería la mayoría de los hilos comerciales, y esto es lo que vais a encontrar prácticamente en todos los hilos que tengáis por casa, suelen tener entre 9 o 19 twists per inch o entre 20 y 25, porque entre torsión media baja y media torsión, sinceramente, suele haber muy poca diferencia. Son tecnicismos, en mi parecer. Se comportan bastante parecido. Luego estaría la torsión voile o intensa. Esta es una torsión que en una pulgada tiene entre 30 y 40 diagonales. ¿Vale? Para que os hagáis una idea. Ahí el hilo tiene mucha energía o es un hilo que está hecho de tal manera que tiene muchísima definición. Estaríamos hablando en el caso de hilos de multiply, o sea, cuando son muchos singles que conforman un hilo. La torsión voile, que es intensa, muchas veces además puede empezar a tener vías y caerse hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo si es S o Z. Y luego ya para el final tendríamos torsión crepe o crepe, si habéis tenido alguna vez tejido de crepe en la mano, crepé, no sé cómo se llama. Los crepes de comer, no, la tela. Este suele ser un hilo que tiene la torsión más alta tolerable antes de que rompa el hilo. Y suelen ser tejidos que son un poco duros al tacto, un poco tensos al tacto. Y estamos hablando entre 40 y 75 torsiones en una pulgada. Eso es una barbaridad. También es verdad que suelen ser hilos que son muy finos para poder meter tanta torsión en una pulgada. Esto con un hilo gordo es imposible. Así que bueno, ahora ya tenéis una cosa más que tenéis que mirar, estudiar y observar. Ya sabéis que esta sección de técnicas y demás, pues puede ser un totum revolutum de cosas, pero eso, que sepáis que el hilo es todo torsión y sin torsión no hay hilo. Así que, bueno, miento, los Manchelopis vienen aquí a decirme, te equivocas. Pero, como ya os he dicho, la torsión es lo que nos da el hilo y tendríamos que tenerla en cuenta muchísimo más de lo que la tenemos. Me conformaría con que la gente tuviera en cuenta los calibres como es debido, en vez de utilizando clasificaciones. Pero, por lo menos me conformaría con que la gente empezase a distinguir la torsión en S de la torsión en Z. Pero también es un ejercicio súper guay. Y luego además te puedes pegar el moco con las compañeras de punto diciendo a que no sabes en qué dirección está torsionado tu hilo. O para ganar al trivial. Los trapos de la historia.
Hoy, en esta sección de Trapos de la Historia, vamos a hablar de uno de esos sucesos históricos españoles que a algunos os sonará, a otros os sonará de muy lejos, otros lo veríais en el instituto y a algunos no os sonará de nada. Así que espero que después de esto, cuando caiga la pregunta de trivial, la acertéis. Hablo del motín de Esquilache, que ocurrió en marzo de 1766 durante el reinado de Carlos III de España. Digamos que este motín, que ocurre en Madrid, saltó específicamente por las medidas que Leopoldo de Gregorio, marqués de Esquilache, había establecido para intentar reducir el uso de los trajes tradicionales que llevaban algunos habitantes de la ciudad, que hacían que fuera más fácil esconder armas. Y lo que no se dio cuenta es que fue como una especie de la gota que colmó el vaso, porque estaban en una época en la que habría un gran descontento, un descontento creciente en la capital del reino, porque el costo del pan y de otras necesidades básicas se estaba poniendo por las nubes. Así como trasfondo, para que sepáis de qué va todo esto y quién era este Esquilache y de qué ropa habla y demás. Leopoldo di Gregorio, primer marqués de Esquilache, nació en Messina y murió en Venecia. Era italiano. Es más conocido por su nombre español de Marqués de Esquilache, pero la versión italiana sería Marqués di Esquilache. Vais a perdonar mi italiano. Que, lo dicho, era un siciliano, aunque era miembro del gobierno español, y fue ministro de Finanzas entre 1759 y 1766. O sea que ya os estoy chivando que el motín funcionó. Nació en Messina, pero es parte de la Ilustración española como uno de los hombres de Estado de Carlos III. Su familia era quien suplía de armas al ejército de Nápoles y así fue como impresionaron al rey y él llegó a moverse en el círculo del rey. Fue creado marqués de Esquilache en 1755. O sea, no nació siendo marqués. Carlos III había sido introducido a todo el tema de la reforma y de la ilustración por parte de su mentor en Sicilia, Bernardo Tanucci, y cuando Tanucci se queda en las dos Sicilias a ayudar a Fernando I de las dos Sicilias, hijo de Carlos, en el gobierno, pues Carlos se lleva con él a de Gregorio, a el marqués de Esquilache. ¿Por qué estaban sin unificar estos reinos? Bueno, porque había un tratado que no permitía unificar las dos Sicilias con España. De Gregorio es uno de los reformadores que vio el potencial de la burocracia española para modernizarse y fue el arquitecto de la primera fase de las reformas de Carlos III. Su intento de modernizar el vestido que usaba el español medio resultó en el motín de Esquilache, que no os voy a contar de todo el final, pero bueno, ya sabéis que a Esquilache le dan la patada porque ya me he chivado porque muere en Italia de vuelta. Lo dicho, Esquilache, cuando se pone a reorganizar todo el tema de la burocracia española, la burocracia española siempre ha tenido fama de ser muy enrevesada. Esquilache intentaba hacerla más simple y una de las cosas que decide es que había que acabar con el uso de las capas largas y los chambergos. Un chambergo, que por alguna razón en mi cabeza un chambergo es un tipo de chaqueta con capucha, pues no, un chambergo es el típico sombrero de ala ancha español. Si habéis visto La Triste, ese tipo de sombrero, que eran habitualmente la ropa que habitualmente vestían los madrileños, los señores varones que vivían en Madrid. Las mujeres llevaban otra ropa. Y obligándoles, por ley, a cambiar estos trajes tradicionales por un estilo más francés, de capa corta y tricornio. Con esto lo que intentaban hacer era modernizar la apariencia de la sociedad española, que era bastante conservadora en aquella época, y mejorar
seguridad pública, porque las capas largas que llegaban hasta el tobillo y casi arrastraban por el suelo solían permitir esconder armas, ya fueran espadas, ya fueran armas de fuego, etcétera, etcétera. Y los chambergos, que eran estos sombreros de ala muy ancha, lo que permitían era esconder la cara de una persona. Entonces eran una salvaguarda para criminales. O eso es a lo que se agarró Leopoldo Di Gregorio para prohibir esta ropa. Estas políticas las pusieron en marcha y digamos que el vulgo no se coscó de la existencia de estas políticas durante un tiempo. Había cosas que eran bastante más importantes en aquel momento que no me dejan ponerme la capa que yo quiero. O sea, el descontento popular ya estaba un poco, el run run ya estaba ahí. Y principalmente porque el precio del pan, el aceite, la carne curada y el carbón habían empezado a subir. En parte por culpa de la liberalización del comercio del grano, que ¿quién había puesto eso en marcha también? Esquilache. Así que digamos que, aunque en un principio esta reforma de la ropa solo se aplicó a la casa del rey, a la gente que servía en palacio y en la casa del rey, y a los trabajadores que trabajaban en las estancias reales, el 21 de junio de 1766, más tarde se van extendiendo al resto de la sociedad. Bajo pena de arresto, los funcionarios reales, digamos que se pasaron en masa al estilo francés de ropa. Esquilache entonces procedió a imponer este tipo de vestimenta al resto de la población. El escritor y oficial del gobierno Pedro Rodríguez de Campomanes y el Consejo de Castilla le advirtieron que confiscar o obligar a cortar los sombreros y las capas iba a causar mucho resentimiento entre la gente. Esquilache dijo: pelillos a la mar, yo estoy aquí para reformar, y se tiró en plancha, dijo que pa'lante con ello, y aplicaron estas medidas al resto de la población el 10 de marzo de 1766, poniendo anuncios por Madrid prohibiendo la utilización de estas prendas. La reacción popular fue inmediata. Se llevaron por delante los anuncios, que eran como una especie de placas que se habían puesto en las paredes, o sea, se las llevaron por delante, se tuvo que movilizar a soldados y las autoridades locales fueron atacadas por el populacho. Los rebeldes gritaban: larga vida a España, muerte a Esquilache. En este país algunas cosas nos las tomamos al pecho. El domingo de Ramos, a eso de las 4 de la tarde, bien echada la siesta. Perdón por el chiste. Dos ciudadanos vestidos con las prohibidísimas capas largas y chambergos cruzaron provocativamente la plazuela de Antón Martín. Esto está pasando en Madrid, ¿vale? Cruzaron la plazuela de Antón Martín vestidos como no tenían que ir vestidos. Algunos soldados que estaban de guardia los pararon y les desafiaron por llevar estas prendas prohibidas. Intercambio de insultos, chambergo tu madre, etcétera, etcétera, y los soldados intentaron detenerlos. Uno de estos ciudadanos desenvainó una espada y silbó. O sea, poneros en situación, por favor. Desenvaina la espada, pega un silbido, y una banda de más gente de la ciudad aparece y los soldados tienen que salir corriendo porque están en minoría. Los rebeldes rápidamente toman la Plaza de los Inválidos, donde se guardaban mosquetes y sables, y 2000 rebeldes marcharon por la calle Atocha hasta la Plaza Mayor gritando insultos contra Esquilache. Se encontraron entonces con Luis Antonio Ferrando de Córdoba y Spínola, para los fans del Ministerio del Tiempo, el sistema de seguridad del Ministerio, un 10º duque de Medinaceli, que los rodeó y les persuadió de que no me la liéis parda, decidme qué es lo que queréis que le cuente al rey, yo se lo llevo. Spínola a veces se liaba hostias y otras veces pues parlamentaba. El duque le llevó las peticiones de los rebeldes al rey, que
digamos que no tenía ni idea de la que se le estaba cociendo en casa. Los rebeldes, mientras tanto, destruyeron unas 5.000 farolas. No os imaginéis una farola de las de ahora, ¿eh? Pero vamos, farolas, sí, que se habían levantado en la ciudad por orden real como otro intento de modernización, ¿vale? Fueron el chivo expiatorio en plan, nos vendría muy bien tener iluminadas las calles, pero es un intento de modernización, vamos a tirarlas todas abajo. Es que se hacen las cosas así. La petición de los rebeldes había incluido la demanda de que se desbandara la Guardia Valona, que era un tipo de guardia que se había establecido que era bastante impopular. Este regimiento era extranjero, era parte de la Guardia Real y sus miembros pertenecían a los Países Bajos de los Austrias y tenían un cuartel permanente en Madrid. Un sirviente de la casa de Esquilache fue asesinado cuando los rebeldes se abrieron paso hasta la mansión del ministro, que acabaron saqueando. También apedrearon la mansión de los Grimaldi, que era otro ministro italiano del rey, y la mansión de Sabatini, sí, el de los jardines, que era arquitecto, pero era italiano, y allí si olía a orégano, se tiraba abajo. Perdón por el chiste. Pero si era italiano, iban a estar en contra. Parece ser que los italianos en aquel momento eran el enemigo público número 1. Aquella noche, un retrato de Esquilache fue quemado en la Plaza Mayor, y el rey todavía seguía rascándose la barriga. El 24 de marzo la situación empeora. Los rebeldes, que habían ganado número y habían ganado confianza, marchan entonces hacia donde vivía el rey, que era el Arco de la Armería en el palacio, que estaba defendido por tropas españolas junto con la Guardia Valona, de la que hemos hablado antes. La Guardia Valona dispara y mata a una mujer, aumentando aún más el número de rebeldes, o sea, empeorando la situación. Un sacerdote que se había nombrado a sí mismo, o que había sido nombrado como representativo de los rebeldes, consiguió abrirse paso hasta el rey Carlos y presentarle las peticiones que tenía, lo que empezaba a no ser una turba, sino una rebelión con todas las de la ley. Se las lleva el rey. Consigue abrirse paso y que le lleven ante el rey, le da las peticiones al rey. El tono de este sacerdote es muy ominoso y prometió reducir el palacio del rey a escombros en 2 horas si no se atendían a las demandas de los rebeldes. ¿Qué decían estas demandas? Que Esquilache y toda su familia tenían que irse de España, para empezar. Que solo hubiese ministros españoles en el gobierno. Que la Guardia Valona tenía que ser desbandada. Que el precio de los bienes básicos tenía que bajar, que las juntas de abastos tenían que ser suprimidas. Las juntas de abastos eran, digamos que como una especie de oficinas municipales que eran las responsables de establecer los precios de los bienes y las necesidades. Las tropas tenían que retirarse a sus cuarteles, el uso de la capa larga y del chambergo iba a seguir siendo permitido y que su majestad tenía que aparecer ante los rebeldes y hablar de su propia boca sobre el deseo de cumplir y satisfacer estas demandas. Al rey no le parecían mal las demandas, de hecho estaba bastante a favor de aceptarlas, pero algunos de sus consejeros y algunos de sus ministros le dijeron que no era una buena idea, pero también había otro partido de ministros que le estaban diciendo que era buena idea aceptar estas demandas porque si no, lo que ahora mismo era una revuelta en Madrid que no tenía nada que ver con la autoridad real, o sea, no iban contra el rey, fácilmente podía extenderse y convertirse en algo contra la monarquía. Carlos salió al balcón de palacio y de nuevo los rebeldes le presentan sus demandas. Carlos calmadamente acepta estas peticiones y la Guardia Valona se retira dentro del palacio. Esta acción pues parece que calma al populacho temporalmente, pero
Temiendo por su propia seguridad, Carlos decide retirarse a Aranjuez con el resto de la familia real y sus ministros, incluido Esquilache. Se lleva Esquilache a Aranjuez. Así que una junta militar toma las medidas para restablecer el orden, la ciudad se vuelve a calmar, pero cuando se enteran de que Carlos había pillado las de vida a Diego en secreto y se había ido a Aranjuez, se agarran un cabreo los rebeldes que estaban tranquilitos en su casa, se agarran un cabreo porque el rey simplemente había aceptado las peticiones para poder largarse, o sea, en plan, sí, yo te doy la razón, y preparándome el carruaje. Así que también porque se extendió la voz, porque había miedo de que una fuerza de tropas leales al rey fueran a entrar a Madrid en cualquier momento y a suprimir la revuelta. En reacción a estos miedos, unas 30.000 personas, es esto el pueblo de Eibar, incluyendo hombres, mujeres y niños, rodearon la casa de Diego Rojas de Contreras, arzobispo de Cartagena y presidente del Consejo de Castilla. El arzobispo recibió instrucciones de informar al rey del humor que tenía el pueblo en ese momento y que de nuevo se pusieran por escrito ciertas demandas. Se envía un emisario a Aranjuez y el obispo, prelado de la iglesia, sigue encerrado en su casa, rodeada por un montón de gente para la época. Mientras tanto, los ciudadanos habían empezado a asaltar edificios militares y tiendas, a liberar prisioneros. Esto, señores, es como la toma de la Bastilla 30 años antes. Lo que podríamos haber hecho. Todo por una capa. El rey contesta vía carta que él realmente, sinceramente, se había comprometido a cumplir con las peticiones de la gente y, por favor, que mantuviesen sosiego y calma. Esto, de nuevo, calmó al populacho. Es que yo no sé cómo en este país nos seguimos creyendo a los Borbones cuando nos mandan cartitas. Pero esto calmó al populacho. Esquilache fue amablemente cesado. Y un movimiento que lamentaron ambos, Carlos y Esquilache, se llevaban bien. Y Esquilache, dentro de lo que cabe, lo único que quería hacer era modernizar las cosas. O sea, Esquilache, de hecho, él creía que lo que se merecía era una estatua por haber intentado modernizar este país de catetos. Y comentaba que él había limpiado y pavimentado las calles de las calles de la ciudad, que había creado bulevares y que aún así lo habían cesado. Le regalaron como compensación la embajada de Venecia y allí se fue y allí murió. No volvió a España. Después de esto, todavía con miedo por su seguridad, Carlos se queda en Aranjuez y deja el gobierno en manos de su ministro, Pedro Pablo Abarca de Bolea, conde de Aranda, español, así que estaba cumpliendo con lo que habían dicho, pero al hacerlo su reputación acabó dañándose. Mientras el rey seguía en Aranjuez, Aranda y las tropas fueron enviadas para protegerle. La llegada de Aranda calmó a Carlos, pero el rey, digamos que se quedó en Aranjuez prácticamente hasta mediados de abril. En Madrid, mientras tanto, Aranda había convencido al populacho de adoptar el estilo francés de capa corta y tricornio. Primero, juntándose con los miembros de los 5 mayores gremios de Madrid, conocidos como los gremios mayores, y los 53 gremios menores. Aranda consiguió convencer a estos miembros de que el chambergo y la capa larga no eran nada más que la ropa que llevaban los verdugos, que el verdugo era el ejecutor, el que mataba a la gente en las ejecuciones y demás, y que ninguna persona respetable llevaría dichas ropas. Así que el populacho pacíficamente hizo caso a Esquilache y se vistieron a la francesa. Si es que a mí personalmente el motín de Esquilache me gusta porque es una absurdez como un piano. Podría haber sido nuestra toma de la Bastilla y se quedó en agua de borrajas. Los consejeros de Carlos III, digamos que le echaron la culpa de todo a los
jesuitas. En aquella época la culpa de todo la tenían los jesuitas. También porque debía de haber algún jesuita metido en ese follón para no perder la costumbre. Estas revueltas, digamos que fueron como el aldabonazo final al destino de los jesuitas, que ya de por sí no tenían mucho favor en la corte de Carlos III, y un estudioso de la época dice que Carlos III nunca se habría atrevido a expulsar a los jesuitas del país, al menos que le hubieran dicho que tenía el apoyo de una parte de un partido importante de gran influencia dentro de la Iglesia española. La corona española expulsa a los jesuitas del país en enero de 1767 y desmantela las misiones de los jesuitas en las Américas. Siempre tiene que haber algún vasco haciendo de las suyas en estos follones. Después de esta casi insurrección, casi rebelión, casi revolución española, justo antes de la Revolución Francesa, Carlos continuó con su programa de reformas. Francisco de Goya fue testigo de estos eventos y pintó el cuadro del motín de Esquilache alrededor de 1766 o 1767, que es el cuadro que habréis visto en Instagram cuando os he anunciado esta parte del capítulo. Pues eso, que sepáis que la gente estaba cabreada porque el pan estaba caro, alguien intentó cambiar la ropa, la forma de vestir de la gente montó un motín, se pacificó a la gente, adoptaron el tipo de vestido que quería el otro, aunque lo echaron del país, echaron a los jesuitas porque pasaban por allí y acabamos vestidos a la francesa con tricornio y capa corta. Y ahora, ¿quién lleva tricornio y capa corta? La Guardia Civil. Una chica material. Vuelvo con los materiales, pero no vuelvo con una oveja. Me quedan muchas ovejas todavía con las que trastear. Y vuelvo con un material que probablemente haya hablado antes, que es la viscosa. Más que nada porque me parece interesante, ya que nos estamos acercando al verano y ahora empieza todo Dios a sacar las madejas de verano. Más allá del algodón y el lino, últimamente yo estoy viendo muchísima viscosa en la producción de lanas y digo, bueno, pues vamos a avisarle a la gente lo que es la viscosa, cómo se comporta la viscosa y cuál de los 58.000 nombres diferentes que usa la gente para la viscosa es viscosa. O sea, prácticamente toda la pulpa de árboles va a ser viscosa. Si encontráis una etiqueta que pone bambú, es viscosa. Si encontráis una etiqueta que pone rosa o palo de rosa o lo que sea, es viscosa. Prácticamente todo lo que tenga un nombre de un vegetal que no sea una fibra de tallo o de envoltura de semilla, o sea, no sean un lino, un cáñamo, una ortiga, un algodón, un capoc, va a ser una viscosa. Siento romper el mito. Sé positivamente que hay gente que está toda emocionada porque va a tejer con lotos, gente que está toda emocionada porque va a tejer con plataneros, gente que está toda emocionada porque va a tejer con eucaliptos, con palos de rosa, con fibra de plátano, etcétera, etcétera. En el fondo todo es bambú. Todo es bambú, todo es viscosa. Hay un par de procesos diferentes. El tencel y el liocel son un tipo de viscosa que tienen un proceso diferente del proceso normal de la viscosa. Pero digamos que os podréis encontrar con 3 modelos diferentes que lo que hacen es simplemente, la diferencia no es el origen siempre va a ser una celulosa vegetal y lo que cambia es cómo se solubiliza esa celulosa. Por una parte tenemos el proceso del cupramonio, que a día de hoy ya no se utiliza, así que no vais a encontrar hilo en este plan. Vais a encontrar o con el proceso de viscosa y el proceso del liocel. La diferencia es que utilizan diferentes soportes químicos para volver soluble la celulosa.
El proceso del liocel es más caro que el proceso de la viscosa porque no se produce un complejo neurotóxico llamado disulfido de carbono, cosa que el proceso de la viscosa sí produce. Así que podríamos decir que el tencel-liocel es un poquitín menos contaminante. Estamos hablando de una fibra semisintética, el proceso no va a ser nunca 100% natural. Ponemos el semi por delante del sintética precisamente porque el origen sí que es natural. El proceso no. Y no estamos hablando de una industrialización del proceso. Por ejemplo, el algodón y el lino tienen el proceso industrializadísimo, pero no por eso no podrías reproducir el proceso de forma natural. Tú puedes plantar algodón en tu jardín, coger algodón, hilar algodón y tener tu hilo de algodón. Mismo proceso con el lino es mucho más follón. Si os interesa, el capítulo justo anterior a esto es una charla de hora y pico sobre el lino en el País Vasco. Ahí tenéis cómo se trabaja el lino. Pero no podéis extraer fibra del bambú, no podéis extraer fibra del loto, no tal y como se comercializa la fibra del loto a día de hoy. En Tailandia sí se extrae fibra de los tallos del loto, pero es un proceso extremadamente largo que hace que la fibra sea extremadamente cara y no en tu ovillo de 15 euros no tienes esa fibra de loto. Curiosamente, la de las ortigas sí, porque prácticamente toda la viscosa, o sea, toda la fibra de ortiga que se produce con ciertas ortigas del Nepal muy concretas y prácticamente toda la producción mundial viene de allí. Como ya sabéis, la primera viscosa es de alrededor de 1800 y algo, revolución industrial, porque estaban intentando conseguir hacer seda artificial. El proceso se hace disolviendo la celulosa y convirtiendo esta solución luego de nuevo en una fibra de celulosa indisoluble. O sea, primero las vuelve soluble para luego volverla indisoluble. El método de la viscosa y el del cupramonio tienen más de 100 años de uso. En el de la viscosa normalmente se suele utilizar cualquier tipo de madera como fuente de esa celulosa, aunque hay otras formas de producir rayón que precisan de celulosas que tengan menos lignina. La lignina es uno de los componentes de la madera. Personalmente, además, la descomposición de la lignina es uno de mis olores favoritos. El tencel liocel también suele utilizar madera como base y digamos que ha ido cogiendo cada vez más peso desde el 2018 y convirtiéndose en una fibra cada vez más fácil de conseguir precisamente porque no utiliza la parte más tóxica del proceso de la viscosa del disulfito de carbono, y creo que es disulfito de carbono. O sea, ahora es cuando aparece mi padre el químico, me pega una colleja y se va. Pero bueno, a la hora de tejer, el rayón, la viscosa, el bambú y prácticamente todas estas se pueden manipular para tener una textura parecida a la seda, más parecida al algodón, más parecida a la lana o más parecida al lino. Aceptan muy, 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 muy bien el tinte y el tejido que producen suele ser suave, con mucha caída y muy fresquito. Lo cierto es que si utilizáis un hilo de 100% viscosa para tejer, no tiene memoria, no tiene sujeción y va a ir perdiendo la forma por el camino. Entonces, yo personalmente como tejedora no suelo recomendar a mis alumnas el 100% viscosa a la hora de tejer. Vosotros podéis hacer lo que os dé la santa gana, ¿no? Pero si vais a tejer algo en viscosa, por Dios, ponedle mucha estructura. Un top-down de viscosa puede perder la forma. Necesitáis meterle costuras falsas o meterle una costura extra o directamente hacerlo por piezas y demás. Por contra, para hacer un cardigan con muchísima caída os viene de maravilla. Para estos cardigans que se pone una cuando hace un poquito de fresquito en verano
para ese tipo de tejidos viene muy bien. Personalmente suelo preferir que estén dentro de una mezcla, bien con algodón, bien con lana y algodón, etcétera, etcétera. Le van a dar un puntito de frescura. Normalmente en esos casos, además, suele parecerse más a la seda, suele imitar más a la seda. Sin la rigidez de la seda, que es una de las cosas que me pone a mí un poquito de los nervios, pero bueno, sí que vais a conseguir el brillo, por decirlo de alguna manera. Cuanta más concentración de viscosa, menos sujeción tiene, entonces las concentraciones bajas de viscosa nos vienen mejor si no queremos que las prendas pierdan la forma. Cuidado si son solo algodón y viscosa, porque entonces pueden meterse una a la otra la mala costumbre de perder la forma. Lo dicho, esto se soluciona metiendo costuras falsas, refuerzos y cosas por el estilo para que el tejido no pierda la forma. Esto estamos hablando todo el rato de hacer jerseys. Y nada, quería haceros una pequeña reintroducción a los materiales, empezando con la viscosa ahora que viene el verano, y para que tuvierais un poco fresco el concepto de qué es una viscosa, cómo funciona, cómo se hace y para qué se puede utilizar. Enredos de leyenda. Sé que en alguna temporada anterior del podcast hay algún capítulo por ahí en el que os he hablado del mito de Penélope y su telar, pero me apetecía ponerme un poco pejiguera y hablar de las nuevas interpretaciones del personaje de Penélope dentro de la Odisea. Penélope, ya sabéis que es un personaje de la Odisea de Homero. En griego antiguo su nombre era Penelopeia, Penélope, y era la reina de Ítaca, hija del dios de Esparta, del rey de Esparta, Icarius, y de la reina Asterodia. Penélope es conocida digamos que en el acervo cultural occidental como el epítome de la fidelidad a su marido Ulises, que andaba de picos pardos, no se nos olvide. Y eso que Ulises es uno de mis personajes mitológicos favoritos, pero el tío fiel no era. A pesar de eso, que Penélope siguió siendo ya dechado de virtud y fidelidad a pesar de la atención de más de 100 hombres que querían su mano, mientras Ulises técnicamente se había ido a pegarse de hostias a Troya y se perdió por el camino volviendo. Que el Mediterráneo no es tan grande, coño. En algunas fuentes el nombre de Penélope es Arnacia. Aunque antiguamente la etimología que le daban a su nombre, es que me gustan mucho las etimologías, os vais a comer una con patatas. Antiguamente decían que Penélope significaba algún tipo de pájaro y que arbitrariamente fue identificado como la paloma eurasiática y que Linneo, cuando se puso binomial, le puso Anas Penélope a la paloma indoeuropea, donde Elops es un sufijo pregriego bastante interesante que significa realmente animal depredador. Entonces una paloma, no sé yo si es muy depredadora, pero bueno, cosas. Semánticamente parece ser que no hay una unión clara entre el nombre y lo que sabemos que significa o lo que creemos que significa. En la etimología folclórica, Penélope normalmente se entiende que combina la palabra griega de pene, que significa trama, como trama y urdimbre, y ops, que significa cara, faz. Lo que se considera que es un nombre muy, muy, muy apropiado para una tejedora muy astuta que sus motivaciones siempre han sido difíciles de descifrar. Parece ser que el nombre puede venir de una antigua forma del griego, del pregriego, y Penélops, que signifique Penélops o Penélops. Cámbiale el acento en la O, ¿vale? La historia tradicional de Penélope nos la sabemos todos. Os la he contado yo misma, pero nos la sabemos todos. Se queda en Ítaca con Telémaco, cuidando de Ítaca, cuando Ulises es convocado a la guerra de Troya, que se tienen que ir a rescatar, comillas, o guiño, guiño, codazo, codazo, a Helena. Realmente lo que iban era a conquistar Troya, porque allí había más pasta que en Grecia.
Y Penélope se queda a cuidar la casa y al niño, básicamente. Ulises se pierde por el camino a la vuelta, se pega la odisea para volver, literal, tiene un libro entero. Y Penélope está guardándole ausencias, tejiendo y destejiendo, quitándose a los pretendientes de encima como puede. Llega Ulises, gana un concurso de tiro con arco, le reconoce su perro, se carga a todos los pretendientes y retoma su papel como rey de Ítaca. Eso es más o menos resumido de una manera a brocha gorda lo que debería de poner Nolan en el guión, a saber lo que nos hace con la peli. Y a día de hoy, en muchas interpretaciones actuales de Penélope, se la sigue viendo como una casta y fiel esposa, probablemente la más casta y la más fiel de las esposas de la literatura homérica, y como tal se la suele mencionar cuando en referencia con otros mitos griegos, como cuando hablamos de Agamenón y del propio Odiseo. O sea, se suele hablar de Penélope cuando se habla tanto de la guerra de Troya como de los viajecitos del marido. Esto se debe a su dedicación a un matrimonio sin sexo, porque el marido estaba por ahí y ella era casta y pura, hasta la sepultura. Y la resistencia a buscarse un marido nuevo cuando todo el mundo le decía, mira, si es que no ha vuelto todavía de Troya, es que se ha muerto por el camino. Muchos estudiosos y recuentos populares de la historia enfatizan este compromiso sin par a su marido y este deseo por nadie salvo su marido. Estas interpretaciones típicas de Penélope, sin embargo, han empezado a evolucionar, especialmente desde la introducción de la perspectiva feminista en el estudio de la literatura y en el estudio de la historia. Y gracias a estas perspectivas, Penélope a día de hoy es un personaje mucho más complejo, con una sensualidad en las interacciones con sus pretendientes que se ha hecho ver al reinterpretar algunas traducciones, pero claro, el problema que tenemos con las traducciones de obras como la Odisea y demás es que prácticamente todas las traducciones han sido hechas por hombres desde el punto de vista de un hombre sin tener en cuenta el punto de vista de una mujer. Y aunque esto os pueda parecer una tontería, no es una tontería. La de veces que en arqueología nos hemos encontrado con piezas que los hombres no sabían lo que era, las ha visto una mujer y ha dicho, eso es un uso, eso es una pesa de telar y cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque donde hay interés por unos temas hay vías contra otros. Entonces a las mujeres muchas veces se las ha dejado de lado, como por ejemplo encontrarse a una guerrera minoica enterrada junto con su hermano y asumir que es una esposa enterrada con su marido guerrero. En fin, dejando de lado es una de esas cosas que a mí me saca de quicio, las interpretaciones que se hacen desde un punto de vista exclusivamente androcéntrico, es la palabra, androcéntrico. Sí que es verdad que a veces los puntos de vista feministas se pasan de rosca. Yo me he encontrado con reinterpretaciones feministas de cosas que dices, a ver, volvamos con los pies a la tierra y empecemos otra vez desde atrás. Vamos a ir quitando todo el androcentrismo que podamos encontrar por el camino, pero tampoco nos vayamos al extremo opuesto. Pero en el caso de Penélope, por ejemplo, con la relectura, retraducción y reinterpretación de lo que ocurre en el mito, pues parece ser que Penélope es un personaje muchísimo más complejo que una monja que se había quedado en casa. Por una parte, tenemos el truquito que se trae con su telar, que es un ejemplo de esta ambigüedad y de esta complejidad de Penélope. En el segundo libro de la Odisea, Penélope promete a los pretendientes que cuando haya terminado de tejer la mortaja para su suegro Laertes, ella elegirá a un pretendiente. Al final, esta promesa le sirve como engaño para que cada noche pueda deshacer el trabajo que había hecho durante todo el día y controlar ella la situación y posponer un matrimonio que ella en el fondo no quiere. O sea, no estamos diciendo que Penélope tenga ganas de ponerle los cuernos a Odiseo, aunque él se los pone a ella, ¿eh? Aquí estamos hablando de una corona estilo Baratheon. Todo ciervo en la cabeza. Pero ella no. Ella quiere seguir siendo fiel, lo que pasa es que la forma que encuentra de quitarse a esta gente de encima es hacer y deshacer el trabajo.
pero ¿cómo? Ganando ella el control, teniendo ella el control de cuándo, cómo, los tiempos, etcétera, etcétera. O sea, es un personaje con agencia personal. Pero claro, mientras Penélope está haciendo esto para retrasar decidir con quién se casa, tenemos a Penélope mandándoles cartitas a los pretendientes. Parece ser que el razonamiento detrás de estas cartas sería seguir manteniendo cierto interés entre Penélope y alguno de los pretendientes y tal, porque ni ella misma está segura que Odiseo nos haya matado en el mar. Porque sabe que de la guerra salió vivo. Pero no sabe si el barco se les ha perdido por ahí, se ha hundido, etcétera, etcétera. Todavía podemos cogernos a la perspectiva de que estas cartas realmente son para tener contentos a los pretendientes y la cosa es que ellos ya están conformes con esperar a que termine de tejer hasta que va la chivata de su doncella y les cuenta qué es lo que está haciendo. Dejando de lado este truco del telar, Penélope tiene un sueño durante la Odisea en la que se imagina a 20 gansos que ella misma cuida, que parece ser que son un trasunto de los pretendientes y que un día ella los está cuidando y un águila cae desde el cielo y las mata a todos los gansos y que esa águila luego se convierte en Ulises. Si me veis saltar entre Ulises y Odiseo es porque en mi cabeza salta entre los dos nombres. Entonces, ella, en vez de sentir la felicidad de la vuelta de su marido, el que ha tardado 20 años en volver, ella, la reacción que tiene en el sueño es expresar pena por la pérdida de sus amadas aves. Se lamenta en su sueño y se despierta del disgusto que tiene en el sueño. Así que esta tristeza de Penélope a la pérdida de los pretendientes, pues parece ser que sí que muestra cierto punto de que a ella, pues su compañía, pues no le molesta, la verdad, y que por lo menos la entretienen y que no es una presencia que le desagrade del todo en su vida. Pero claro, como no se explicita del todo para qué quiere realmente tenerlos pululando alrededor de ella, pues tampoco podemos terminar de interpretar este sueño. Aún así, hay otras interpretaciones que dicen que estas lágrimas por la muerte de sus gansos se pueden deber a un miedo a la muerte y a la mutilación que había ocurrido, por al mero horror de ver al águila matando a los gansos. Hay otro momento que habla de esta especie de... Me encanta cuando le llaman lujuria. Pero esta especie de toma de control de sus gustos y disgustos de Penélope puede encontrarse dentro del propio desafío de arquería. En el que Ulises aquí ya había llegado a la isla. Penélope promete finalmente elegir a uno de sus pretendientes y para hacer eso tienen que completar su desafío, que es ella, parece ser que por fin dice, bueno, venga, va, tiramos la toalla, este no vuelve, me voy a buscar un marido porque una está mejor cuando está acompañada. Penélope es de ese tipo de mujer, está mejor acompañada. Pero cuando finalmente se para a pensar en la idea de dejar a su marido, la mayoría de sus pensamientos no giran alrededor de que ya no va a estar casada con él más, o sea, que ya va a dejar de estar casada con él, sino que lo que le da pena es que va a tener que irse de la casa del rey de Ítaca, que es una casa lujosa. Y la propia prueba que pone a los pretendientes, que es tensar el arco de Ulises y echar una flecha con ellos, significa que ella está buscando prácticamente a Ulises otra vez. Necesita alguien que sea tan fuerte y tan habilidoso como su difunto esposo. Y demuestra que ella solo podría aceptar a alguien que fuese igual a él. No porque consideraría que alguien que no fuese igual a Ulises es alguien que está por debajo de ella. Porque no olvidemos que Penélope no es del pueblo bajo, Penélope es una princesa, su padre era un rey. Por eso tampoco nos encontramos con una Penélope que decide mandar a tomar por saco a Ulises cuando aparece vivo en Ítaca.
Durante todo el texto, Penélope sigue demostrando que ella tiene agencia y decisión propia y, por una parte, con la habilidad que tiene para ir retrasando la decisión y luego, en el momento en el que tiene que tomar la decisión, ella decide que puede volver a casarse porque ella lo que no quiere es seguir sola el resto de su vida, porque Telemaco además ya tiene unos 20 tacos, ¿sabes? Al contrario de la percepción habitual de Penélope como la mujer perfecta, incapaz de sentir lujuria o deseo por otra gente más que su marido, ella sí que siente cierto tipo de deseo sensual por alguno de los pretendientes, cómo aparecen las interacciones dentro de cuando está tejiendo, cuando está soñando o cuando establece este desafío, ¿no? O sea, dice, a ver, a mí, si me vais a cambiar de marido, a mí dadme uno que sea igual que el anterior, pero dadme un marido. Este tipo de interpretaciones lo que hacen es directamente darle agencia e individualidad a Penélope, cosa que las interpretaciones anteriores no le daban. Penélope estaba totalmente supeditada a Ulises y en ningún momento se les ocurrió ponerse a pensar que todas las pruebas que les pone y demás es porque, vale, sí, ella es leal, ella espera, ella estaba contenta casada con Ulises, o sea, Ulises no era un mal marido, etcétera, bueno, no era un mal marido cuando vivía en Ítaca, luego es un... Pero ella no está a disgusto casada con Ulises y por eso ella espera y espera y espera, pero en el momento en el que tiene que tomar una decisión dice, ya tomo yo la decisión, gracias, que me tenéis contenta los demás tomando decisiones por mí. Ella no va a permitir que los pretendientes decidan con quién se casa. Va a poner ella los parámetros para casarse. O sea, Penélope no es un personaje pasivo, es un personaje que tiene acción, que tiene inteligencia, es astuta, como Ulises. A Ulises siempre se le ha retratado como el epítome de la astucia. Penélope es muy astuta también. Está demostrando que siendo una mujer en una cultura como la griega, en la que todo estaba dominado por los hombres, ella puede tomar sus propias decisiones, ella es lo suficientemente inteligente como para engañar durante un montón de años a un montón de hombres, y así esta fidelidad y esta devoción a Odiseo se ven como no una simple confianza ciega en su marido, una devoción ciega hacia su marido, sino una decisión deliberada y estratégica porque utiliza tantos trucos como los que utilizaría Ulises. O sea, es como si fueran la versión femenina y masculina de la misma persona. Penélope en la Odisea tiene un papel central, pero central, o sea, cuando vuelve Ulises a Ítaca, pero muchos estudiosos clásicos, hombres, tendían a dejarla como alguien que pasaba por allí, todo lo hace Ulises, o sea, y no es cierto, o sea, Penélope tiene su autonomía, como ya os he contado. Lo de ponerse a hacer y deshacer esto es idea de ella. Lo de hacerles remontar el arco de Ulises es idea de ella. No se lo cuenta un señor que pasaba por allí. Sí que es cierto que dentro de lo que es la mitología griega, Penélope siempre ha sido identificada como la buena mujer. Que Ulises se tira 20 años de paseo por ahí, acaba con más amantes que otra cosa, entre ellas Circe y Calipso, y que Penélope sigue leal a él y no le monta la de San Quintín como la que monta Medea. Medea, os recuerdo que mata al amante de su marido, a la familia de la amante, mata a sus hijos. O sea, Medea monta un Cristo del copón. Y a Medea siempre se le ha visto como la mala, la perversa, contra la Penélope fiel y sumisa. Y lo que es una lectura un poco menos masculina de la Odisea nos demuestra es que Penélope realmente estaba dispuesta a casarse de nuevo. Quería uno exactamente igual que Ulises. Si Ulises no volvía, porque se había muerto o porque se había quedado a vivir por ahí, 20 años, pues que ella quería uno igual. O sea, no es una mujer que se va a quedar para vestir ausencias a su marido. Penélope no está para vestir ausencias a su marido. Penélope está en plan, bueno, si alguno de vosotros es capaz de manejar el arco como lo manejaba mi marido, vamos con ello, porque yo no me quiero pasar el resto de mi vida sola porque Telémaco ya ha crecido y ha sido de casa. Y respecto al sueño del que hemos hablado antes, que transcurre en el libro 19, Penélope, sin saber qué es Ulises,
la persona con la que habla sobre este sueño es el pordiosero, que es Ulises, pero ella no sabe que es Ulises. Ulises dice, oh, sí, esto va a pasar así, va a venir tu marido, se va a cargar a toda esta gente y va a volver tu marido. Penélope, durante toda esa conversación, tiene dudas de que Ulises vaya a volver. Ella no cree que vaya a volver. De hecho, ella decide reinterpretar ese sueño para sí misma y es muy escéptica con el sueño y decide que como no termina de creerse lo que dice el sueño, o sea, que va a volver Ulises ya está en Ítaca para entonces, ¿vale? Pero ella no se lo termina de creer y ella coge y dice, como no estoy segura de esta interpretación, y voy a decidir la forma en la que voy a ver si sigo soltera o me busco otro marido. Y es cuando ella pone las condiciones para la prueba del arco. Es en el libro 21 en el que ocurre este concurso de arquería. Cada participante intenta colocar la cuerda del arco de Odiseo y de Ulises y lanzar una flecha que está a una distancia de 12 cabezas de hacha. No me preguntéis qué distancias son metros, por favor. O sea, Penélope está buscando a alguien igual que Ulises. Tenemos que tener en cuenta que en aquella época Penélope era una outsider dentro de la casa de Ulises. Penélope es de Esparta. Ella ha dado un hijo a la casa de Ítaca, pero ella, mientras está casada con Ulises, sí pertenece a la casa de Ítaca, pero si se casa con otro hombre, tiene que ir a casa de ese hombre o si admite que está viuda, tiene que irse a casa de su padre. ¿Qué es lo que hace Penélope con este concurso de arqueros? Saltarse el tener que volver con su padre. O sea, dice, vale, sí, puedo estar viuda, vamos a buscarme un marido. No vuelve a casa de su padre, no es su padre el que va a buscarle el siguiente marido, se lo busca ella. O sea, Penélope, como ya hemos dicho, tiene esa agencia. ¿Qué es lo que pasa? Que la única persona que es capaz de manejar ese arco es el propio Ulises. Así que no tenemos a una señora que prácticamente le ponemos un velo de monja y que está todo el día llorando ausencias, no, ella está buscándose la vida como puede, primero para criar a Telémaco sola, con la gente pululándole alrededor y para que le den tiempo a criar a Telémaco y dejarlo hecho un señor hecho y derecho en Ítaca, se pone a trastear con su telar hasta que viene una de sus doncellas y abre la boca. Y luego, cuando parece ser que no le queda más remedio que admitir que, bueno, sí, es bastante probable que después de 10 años de irse a la guerra y 10 años para venir de vuelta, va a ser que igual viuda estoy. Total, a casa de mi padre no me voy a ir porque es una pérdida de tiempo, vamos a montar aquí un concurso de arquería y el que gane, me caso con él. No necesita casarse con nadie porque es su marido el que gana el concurso. Todos no sabemos el final de la Odisea. Así que, bueno, espero que os haya gustado este retelling de Penélope con más agencia que simplemente estar haciendo y deshaciendo un telar. Esto ha sido todo por esta semana en el podcast de Ardilanak. El podcast está publicado bajo licencia de Creative Commons, así que si vas a utilizar cualquier parte del podcast, cítame. Todas las opiniones vertidas en el mismo son las mías propias y toda la música que has escuchado durante el podcast es sin derechos de autor. Este podcast fue grabado en Eibar el año 2025.